ser mucho más específicos en los métodos diagnósticos para dar los tratamientos más adecuados. Vamos a definir esta alergia alimentaria como cualquier reacción que tengamos a los alimentos que ingerimos donde se desencadene un mecanismo inmunológico. Esto quiere decir que lo vamos a tener que diferenciar de lo que es intolerancia. Son deficiencias enzimáticas que pueden alterar el procesamiento de estos alimentos y dar sintomatología. Un ejemplo claro podría ser lo que es la intolerancia a la lactosa, que no es propiamente una alergia, pero la deficiencia de estas enzimas provocan síntomas en los pacientes. Y una vez que definimos la diferenciación entre intolerancia, vemos las reacciones inmunológicas, pues la sintomatología va a ser muy diversa. Podemos tener afección a nivel de la piel, y es a lo que llamamos dermatitis atópica. Podemos tener afección a nivel respiratorio, darnos síntomas de broncoespasmo, laringoespasmo, muy parecidos a lo que vemos en asma. Podemos tener afecciones a nivel nasal, datos de rinitis, escurrimiento nasal, congestión, estornudos. Y lo que vemos también con mucha frecuencia son síntomas gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, o alguna combinación de estos, ¿no? Cutáneos, respiratorios, gastrointestinales. Entonces, David, ¿por qué si un paciente ingiere un alimento, por qué entonces le da catarro? Porque muchas veces dice uno, no, pues no tiene nada que ver el estómago, el intestino con la nariz, mucho menos va a tener que ver con los pulmones. ¿Por qué esa asociación? Y que lo vamos a confundir los papás, nunca lo vamos a relacionar. Lo llevan con el médico general y el médico general dice, no, pues tiene anginitas, tiene gripita, y lo que tiene es una alergia a un alimento. ¿Cómo se puede identificar esto? Claro, esto tiene que ver más como cómo está organizado el sistema inmunológico y cómo se comparten en todo el organismo, en toda la economía. Tenemos el reconocimiento principalmente a nivel gastrointestinal de estas proteínas a las que vamos a responder de una forma inadecuada, pero el sistema inmunológico está disperso por todo el organismo. El sistema linfoide asociado a mucosas, que principalmente tenemos nasal, bronquial, gastrointestinal y cutáneo, se pueden activar cuando se presenta esta proteína a nivel gastrointestinal, y entonces es cuando tenemos la manifestación diversa. A ver, no te voy a interrumpir. Entonces un alimento está formado por proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces, cuando nos dicen los médicos, tiene una alergia a una proteína, significa que entonces es la parte que más puede dar reacción en las defensas de una persona, o también los carbohidratos, o también las grasas del alimento, David. Bueno, definimos que principalmente las proteínas son las responsables. Esas son buenas también, porque nos hacen crecer o nos hacen... Claro, las proteínas son prácticamente parte de los nutrientes que debemos ingerir, que se convertirán en aminoácidos y que serán utilizados por todas las células. Eso no queda la menor duda. No podemos restringir o prescindir de las proteínas. Si no, dejamos de crecer o dejamos de tener funciones. Las necesitamos para todas las funciones. Sin embargo, estas proteínas, ya sea por su conformación o por su característica de algunos elementos que la componen, el organismo la reconoce como algo no bueno. Por ponerlo en palabras simples, podríamos decir que lo confunde con algo exterior que puede ser dañino, y entonces genera una respuesta para defenderse de esta proteína, y la consecuencia va a ser inflamación alérgica. Ese es más o menos el mecanismo. Hay podríamos hablar muchas horas de cómo se producen, todavía hay muchas cosas que no conocemos al respecto, pero prácticamente es cómo el organismo está respondiendo a estas proteínas, que para algunos es inofensivo y nutricional, para otros genera respuestas inadecuadas. Tiene que ver un poquito con la genética, lo que los heredamos a nuestros hijos, si somos o no somos alérgicos, y el ambiente, lo que ya comentaba, qué calidad de proteínas o qué procesamientos de estas proteínas son a las que nos estamos enfrentando. Entonces, perdón. Doctor, bueno, yo veo que ahora más niños tienen este tipo de problemas. No sé si estoy bien o mal, pero yo la verdad he visto que van de verdad a un grado en donde el niño no puede tomar ningún tipo de leche, ni siquiera de soya.
Entonces, mi pregunta es, ¿esto se debe a que la mamá es alérgica? Pero dicen que cuando la mamá no es alérgica y también toma ciertos alimentos durante el embarazo, entonces eso propicia que el niño también nazca con este problema. ¿Esto es cierto? Bueno, parcialmente podríamos Ajá. decir que sí y parcialmente que no. ¿Por qué sí? Porque hemos visto un incremento en estas alergias alimentarias. Pensábamos anteriormente que éramos muy distintos a población como americana o europea y que era raro, y ahora vemos que no. Se estima que a nivel mundial se esté dando hasta entre un 6 un 10% en la población general, que es bastante alto. Y